A todos, bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio en donde se genera opinión, donde se conversa de acuerdo a algunas situaciones que se dan en el país y que es importante que todos como sociedad conozcamos y reflexionemos. Hoy estaremos en Diálogo de Impacto hablando sobre un tema que es de suma trascendencia, ya que ha sido presentada una propuesta por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que busca o que persigue, mejor dicho, pues la lectura de algunos pasajes bíblicos, o mejor dicho, la Biblia, que se utilice como parte de formación de valores éticos, cívicos y morales en los estudiantes. Estos temas, hay que decirlo, genera de alguna medida controversia dentro de la sociedad porque hay diferentes puntos de vista. Esta moción no obliga de inmediato a implementar la lectura diaria, sino que establece una comisión especial, conformada por diputados de diferentes bancadas, para socializarlo, especialmente con las iglesias evangélicas y católicas. Y la Secretaría de Educación, por supuesto, que están en este momento, tienen 30 días para poder socializar, ver los panoramas. Ojo con algo, este no es una iniciativa nueva, hace algunos 7 o 8 años atrás también se quiso implementar. No procedió, pero estaremos analizando justamente esta mañana, en esta hora, sobre esta situación. ¿Y cómo se planea asegurar que la lectura de la Biblia se realice de forma no doctrinal, que es uno de los puntos torales de lo que ha ocurrido partiendo de esta iniciativa? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo no afectar, según de acuerdo en algunos entendidos, partiendo desde la Constitución, que la educación debe ser laica, pero vamos, estamos hablando de la Biblia, que es, por mucho, es un instrumento de evangelización y ninguna ley puede estar sobre la Biblia. De eso vamos a estar claros. Y vamos a estar conversando justamente con nuestros invitados para poder analizar y hacer conciencia respecto a esto y aclarar algunos panoramas. Entendemos que son 30 días de plazo, pues faltarán ahí por ahí unos 27. Sabemos que las iglesias como tal están reunidas probablemente de manera individual, seguramente después lo estarán haciendo ya grupal, pero para ello hemos invitado al pastor Mario Vanegas, quien es el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, y también nos acompaña vía Zoom la secretaria de esta comisión, que es la diputada por el departamento de Lloro, Alejandra Burgos, con quien estaremos conversando también, para que conozcamos cuál es el rumbo que puede tomar esta ley y para que usted, amigo televidente y radio escucha, pues tenga claro cuáles son los escenarios. Para que conozcamos un poco más, nuestro compañero José Luis Castellanos nos ha preparado el siguiente reporte. El Congreso Nacional aprobó de manera unánime una iniciativa presentada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, la cual busca promover la formación en valores a través de la lectura de la Biblia. La propuesta contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas, al considerar que el fortalecimiento de principios éticos y morales es clave para la sociedad y la educación integral. Vamos a buscar un mecanismo de poder llevar a cabo la implementación de la lectura de la Biblia en la escuela pública, tanto educación prebásica, primaria y media. Y esta idea se ha venido socializando con las autoridades de la Iglesia Evangélica y con las autoridades de la Iglesia Católica. Esto no es un tema de religión, lo hemos hablado, es un tema de valores en los niños, de que se les puede darle lectura y se les puede inculcar valores que hemos perdido en la ciudadanía y que hemos perdido en la juventud y en la niñez. En ese contexto, el Pleno Legislativo nombró una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para socializar y analizar la posible derogación de algunos decretos, tomando en cuenta que el Estado hondureño es laico. Las autoridades señalaron que este proceso busca evitar contradicciones con la Constitución y garantizar que la propuesta no vulnere el marco legal vigente previo a su eventual implementación.
Nacional de Lectura de la Biblia, y tal como lo dice, lo que buscamos exactamente es eso, que se lea la Biblia en los centros educativos a nivel nacional, públicos como privados. Para eso habrá que reformarse también 2 artículos de la Constitución de la República que hablan de temas de religiosidad. Uno es el artículo 77, que habla precisamente de las iglesias, y otro es el artículo 151, en donde está la famosa frase que somos un Estado laico. Bueno, ahí viene la primera gran modificación, a que pasa a un Estado cristiano. No queremos imponer absolutamente nada. Por su parte, el Partido Libertad y Refundación manifestó que aunque aplauden la iniciativa por su enfoque en la formación en valores, no la comparten en su totalidad, al considerar que no se puede obligar a los estudiantes a inclinarse o decidir por una religión, reiterando que la educación debe respetar la libertad de creencias y el carácter laico del Estado. Como Libertad y Refundación, ¿verdad? Sí nos pronunciamos y dijimos que íbamos a apoyar esta moción, pero siempre y cuando se respete también el hecho de que recordemos de que aquí no solo existen 2 religiones. Entonces, necesitamos que en estos 30 días que dieron, para que se pongan de acuerdo con todas los involucrados en esto, pues se llega a una conclusión. Esto no es un dictamen que está finalizado. Se tiene que hacer esa resolución aún, porque realmente si nos ponemos a analizar igual, o sea, nosotros somos creyentes de Dios, cada uno bajo su religión, y el detalle de que lo metamos en escuelas es que podemos confundir a los niños que ya vienen bajo una adoctrinación religiosa. Finalmente, el Congreso Nacional continuará con el proceso de análisis y socialización de la iniciativa a través de la comisión nombrada, a la espera de consensos que permitan definir el alcance de la propuesta, garantizando el respeto a la Constitución, la libertad de culto y el principio de un Estado laico. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bien, este es el contexto de esta iniciativa, que habrá que analizar muchísimas aristas o situaciones o cómo podemos hacer para comprender mejor. Hay diversidad de opiniones y eso es importante, porque en una democracia es importante escuchar a todos los sectores. Como lo decía hace un momento, es una iniciativa que también se propuso hace unos 7, 8 años atrás y que no se dio el paso, pero esta vez, presentada la moción por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, parece que está llegándose pues a importantes puntos en relación a este tema. ¿Qué va a ocurrir? ¿Estamos preparados para ello? Por ahí escuchábamos a la diputada del Partido Libre diciendo, bueno, que se pueden confundir los niños. Ese es un punto de vista. La libertad de manifestación de fe, por ejemplo, que cada uno es individual, ciertamente, pero la importancia de tener a Dios en todos, creo que todos al final tenemos a Dios en nuestras oraciones constantemente. Habrá un cierto porcentaje que no creerá, pero es respetable también. La lectura de la Biblia. Y es por ello que hemos invitado a 2 piezas fundamentales en esto. Debo decirlo también, invitamos por parte de la Iglesia Católica, pero la respuesta fue que en este momento se encuentran reunidos analizando esta iniciativa. Pero inicio saludando a la diputada Alejandra Burgos, quien es la secretaria de esta comisión. Buenos días, muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes, agradecida por la invitación, y aquí estamos pues para que podamos dialogar acerca de este tema tan importante que está hoy en la palestra pública. Así es, muchas gracias, diputada. Y también nos acompaña el pastor Mario Vanegas, quien es el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Pastor, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, Alejandra, y buenos días a todo el auditorio inmenso de BTV que siempre está viendo este programa tan importante como ese diálogo de impacto. Bien, gracias. Iniciamos, diputada. ¿Cuál es el objetivo por parte del Congreso Nacional en llevar a cabo con esta iniciativa? Bueno, la moción fue puesta el día miércoles por el presidente, el honorable diputado José Tomás Zambrano Molina, pidiendo que se leyera la Biblia en las escuelas debido a la desorientación que han tenido los jóvenes y la niñez en los últimos años, perdiendo muchos principios y valores. Y pensamos, y científicamente está comprobado, que este libro es el que nos va a venir a ayudar a poder amortiguar
esta desorientación que hemos estado teniendo en los últimos años. Pastor, ¿y ustedes cómo han tomado esta iniciativa? Bueno, creo que ya usted lo dijo anteriormente, ya se había dado la moción. Ese fue el tiempo en el cual pues Dios puso en el corazón del presidente del Congreso Nacional y asimismo de todos los diputados que avalaron y dieron por cierto que es necesario que la palabra del Señor pueda llegar a las escuelas donde miramos niños que realmente necesitan esos principios, valores espirituales, morales que quizás hemos perdido. Hay quizás hoy en día ciertos valores que se han perdido y necesitamos recuperarlo. Había una clase que se daba antes que era educación cívica que se ha perdido, pero hoy estamos tratando y gracias a Dios, ¿verdad?, con la Iglesia Católica unidos en un mismo sentir y como es un Estado laico, sabemos y respetamos las doctrinas, respetamos las religiones, pero aquí lo más fundamental es poder llevar ese pan, ese alimento que trae vida, que trae esperanza, que trae fe y que puede transformar la mente de los niños y transformar también el corazón de ellos. A futuro tendremos una generación sana, saludable y que le va a hacer bien a la sociedad. Diputada, ustedes ya han sostenido reuniones tanto con representantes de ambas iglesias, tanto evangélicas y católicas. ¿Cuál es la percepción por parte de ellos? Bueno, realmente todavía no hemos sostenido la reunión. Parte de la moción era nombrar la comisión especial y la primera reunión se va a llevar a cabo el día martes a las 10 de la mañana. Entonces el día de ayer nos dedicamos a estar contactando a los representantes de las iglesias católica, evangélica, a miembros de la sociedad civil, padres de familia, otras organizaciones que nos han buscado para sumarse a esta iniciativa o pues para aportar. Ya los convocamos, entonces nos vamos a reunir el martes a las 10 de la mañana para escucharlos, para ver la manera de cómo llevar a cabo este plan, porque la moción fue aceptada por unanimidad. Los 5 partidos políticos, las 5 bancadas, votaron a favor de leer la Biblia, algo que nos sorprendió, pero hasta el martes vamos a escuchar estas partes. Claro, y como parte de esta comisión, diputada, antes de pasar con el pastor, la idea es escuchar qué mecanismos hay, porque hay que decirlo, los maestros quizás no están preparados para dar una interpretación de la Biblia como tiene que ser. Así es, o sea, tenemos que hacer el plan donde se debe de capacitar tal vez a los maestros. Sin embargo, yo creo que tenemos que dejar claro que no es una clase de teología, todavía ni siquiera sabemos si va a ser una clase o si solo va a ser una reflexión o van a ser 10 minutos diarios. Entonces, es lo que vamos a dialogar, pero no es una clase de religión, no es una clase de teología, vamos a leer el libro que más se lee en el mundo como una parte también de cultura. Ese es un extraordinario punto, diputada, porque se tiende a confundir, pastor, de que sería una clase más, que sería, y hombre, hay que ser honestos, la Biblia no está para hacer, no es un material, digamos, de fe, de evangelización. Bueno, creo, Alejandra, Carlos, creo que la Biblia tiene su propia interpretación. Y si nosotros miramos la Biblia, es casi como un libro Nacho, ¿verdad?, en los cuales usted puede mirar acerca de las parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, habla acerca del árbol que da fruto, el árbol que no da fruto, estamos hablando acerca de las redes, estamos hablando acerca de la sal, estamos hablando acerca de la luz del mundo, estamos hablando del hijo pródigo. Hay enseñanzas, ¿verdad?, que no necesitan tanto cuestionamiento, sino, como decía la diputada, simplemente de interpretación propia. La Biblia se interpreta propia. Lo que lo complicamos somos nosotros cuando queremos poner nuestros fundamentos propios y eso es lo que hace división. Entonces yo creo que si permitimos que la palabra tenga su propia interpretación, como dice la diputada,
leerlo. Yo vuelvo a repetirlo, la Biblia es como un libro, Nacho. Miremos nosotros en el Génesis, cuando el Señor le habla a la primera familia, le habla a Adán y Eva, y ¿con qué enseñanza le sale? Le dice, de ese árbol ustedes no pueden comer, pero de todos los demás árboles ustedes pueden comer. Entonces, yo creo que hay gente muy especializada. Nosotros trabajamos con una cantidad de 1.300 niños, tiempos anteriores, y eso nos dio grandes resultados. Ver cómo se le daba un seguimiento a los niños, y hoy son personas emprendedoras, son personas de bien. Algunos de ellos son conferencistas, otros son pastores y otros son consejeros en esta nación. Entonces quiere decir que los resultados son acertados y son positivos. Como dice la abogada, lo que necesitamos es sentarlos el día martes y poder ver las personas preparadas y no servir de tropiezo para que se pueda llevar a cabo la lectura de la palabra del Señor. Fíjese que lo que ha dicho la diputada, señalando, pues aclara muchos panoramas, ¿no? Porque se entiende o se daba a entender, quizás por algunos entendidos, que, y perdón por el juego de palabras, de que iba a tratarse de una clase, pero es una breve reflexión, es algo que estaría establecido en un manual, y eso ya lo determinarán ustedes como comisión y como miembros de las iglesias, cómo va a ser la dinámica. Pero hay que decirlo también, diputada, ya hay muchos centros escolares en donde se reflexiona la palabra de Dios desde el inicio del día, por ejemplo, así que más en el caso de las escuelas privadas. Es importante, partiendo, diputada, de esos mecanismos que quieran implementar para ir aclarando los escenarios. Sí, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que cuidar que no se vaya a utilizar esto como una herramienta religiosa, por ejemplo, o adoctrinarlos en una religión, porque, por ejemplo, usted lo acaba de decir, hay muchas escuelas privadas que tienen su protocolo, pero como padre de familia, usted elige meter a su hijo en esa escuela para que lo puedan criar con ese tipo de educación. Pero en la escuela pública, en la educación pública, nos menciona en el artículo 151 que debe de ser una educación laica. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer el artículo 151, donde dice: la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación, sin ninguna discriminación. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia. Inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente en el proceso de desarrollo económico y social del país. Entonces, debemos de tomar este libro como una guía de moralidad que le enseña a nuestros niños y nuestros jóvenes unos valores que puedan permitirles a ellos a ser ciudadanos dignos, a que podamos formar profesionales con ética y que puedan ser de desarrollo para este país. Pero también habría reformas, de acuerdo a lo que dijo el diputado Arnold Burgos, quien preside esta comisión también, quien acompaña a usted, en donde decía que habría que reformar este artículo 151. ¿Cree que en este momento hay ambiente en el Congreso Nacional para hacerlo? Bueno, totalmente. Hay un ambiente armonioso para hacerlo. Contamos con el respaldo de las 5 bancadas para lograr lo que es pues una mayoría calificativa. Sin embargo, ahorita esta moción se centra únicamente en la lectura de la Biblia. Ya eso sería un segundo paso si así se estimase conveniente en el Pleno. Ok, bien. Pastor, ¿cree usted que sería en este momento conveniente empezar a aplicar esta iniciativa que hay, que no dudamos que es bueno siempre tener a Dios en todos los momentos, pero no cree que se puede estar utilizando como para desvirtuar algunos otros temas? Bueno, primero creo que es una iniciativa muy importante. La que se ha dado es un paso y un escenario muy favorable para la población hondureña, y una de las cosas que tenemos que ver es su conveniencia, ¿verdad? Yo creo que ya dijo la diputada, tenemos una reunión para el día martes en la cual se va a socializar con varios sectores y darle un buen norte a esto, porque es importante. Yo he trabajado, y vuelvo a repetirlo, me tocó a mí, ¿verdad? Yo repetí 3 veces primer grado, ¿verdad?
Y nunca se me olvida que a mí me aleccionaron de la iglesia del cenáculo, dándome una clase en la cual era una lectura, simplemente se leía la palabra y después solo se hacían ciertas preguntas y a la semana o al mes, perdón, se hacía un examen de evaluación. Yo creo que no hay ningún tipo de problema, creo que vamos por una buena ruta, creo que vamos empujando para que este país tenga esas personas de bien que tanto lo necesitamos. Yo creo que hay muchas personas que están muy de acuerdo y quizás siempre van a haber oposiciones, porque siempre van a haber personas que le van a enseñar a mi hijo cómo se va a hacer, pero una vez que se socialice esta ley y se lleve a cabo todo el programa y se le dé el enfoque correcto, entonces la gente va a saber hacia dónde estamos apuntando. Claro, además decirle a los padres de familia que no solo es obligación del Estado, en este caso de la lectura de la Biblia, no es del Estado, no solo son de las iglesias, es personal también. O sea, es cómo estoy llevando yo a mis hijos a que vayan a la iglesia evangélica, que vayan a la iglesia católica, que se formen en valores. O sea, no solo se lo dejemos como normalmente lo hacemos al Estado, culpando a la Secretaría de Educación, sino el papel también como padres de familia. Ahora, usted decía, diputada, de que por unanimidad las 5 bancadas pues aceptaron esta iniciativa. Sin embargo, hoy ya hay reacciones por parte de algunos miembros de la oposición, diputados, en donde dice que no la van a apoyar porque se van nuevamente a esto del artículo 151 de la Constitución, que habla de que somos un Estado laico. ¿Qué decirle a la oposición si ni siquiera se han reunido ustedes o han mostrado cuáles podrían ser el caminar para llevar a cabo esta iniciativa? Bueno, ya que nuestros compañeros se basan en ese mismo artículo 151, cuando nos dice que es laico, también nos dice que vamos a fomentar los valores del hondureñismo, pero tenemos que tener una educación integral. Y nos dice que vamos a trabajar en los niños una difusión de la cultura. Y es parte de la cultura que los hondureños leamos la Biblia. Es el primer libro leído en el mundo. Entonces hay que tomarlo de esa manera. Entonces, cuando nos habla de cultura, está en el párrafo primero de este artículo. El Estado laico está en el artículo segundo. Entonces, esto sería primero. Segundo, no estamos tocando ningún tema de fe, no estamos tocando un tema de religión, no estamos tocando un tema de ningún Dios. Estamos únicamente pidiendo que se lea un libro, que es un libro que se ha usado por millones para una guía de moralidad. Las enseñanzas que nos da este libro, donde podemos hablar de paz, de perdón, de solidaridad, de respeto. Entonces es algo que nos va a ayudar a formar mejores niños, mejores jóvenes. Y hay datos ya científicos, porque muchos se meten al tema científico, del Center for Bible Engagement, donde nos dice que el 54% de los niños que leen la Biblia 3 o 4 veces por semana están 54% alejados de ver pornografía, alejados de irse a emborrachar. Entonces, eso es lo que el presidente Tomás Zambrano Molina está buscando con esta moción, que podamos tener mejores ciudadanos. El día de ayer nos decía un maestro que también se va a sentar con nosotros en la mesa de negociación. Tengo 31 años de experiencia laboral. Las personas que yo recibí, los alumnos que recibí hace 30 años, no tienen nada que ver con los alumnos que recibo hoy en día. Niños que no respetan, niños que son violentos. Entonces, ahí debemos de ver que las generaciones han ido cambiando. ¿Por qué? Porque hoy en día también los padres de familia tienen menos tiempo para sus hijos, es un mundo más competitivo, ambos padres están trabajando, hay desintegración familiar. Entonces, necesitamos que haya alguien que le enseñe principios y valores a los niños. Y en este caso, pues creo que en la sociedad uno mira como unos segundos padres a los maestros y son ellos los indicados para enseñarnos este libro. Claro, será un proceso de mucha formación también, pastor, porque recordemos que los maestros hacen muchísimo, viven con muchísimas limitaciones, muchas veces ni se les paga el salario correspondiente, además que teológicamente volvemos nuevamente a esto, hay que estar preparados también, ¿no? Correcto. Pero, pastor, sin duda que es una iniciativa que seguirá generando muchas reacciones. Pero ¿qué decirles a esos detractores, digamos, a este Primero, uno tiene que hablar con resultados, ¿verdad? Usted no puede decirle a alguien, mire, esto es bueno, si no hemos visto resultados. Y los resultados se han dado.
yo trabajé en la zona de Belén, ¿verdad? Con los hijos de las mujeres que practicaban el sexo. Y le voy a contar algo, Carlos y Alejandra, la diputada Alejandra, que nosotros miramos un cambio, miramos una metamorfosis en la vida de los niños, ¿verdad? En la cultura de ellos, porque de repente en los hogares es donde debe de comenzar los principios, valores espirituales y morales. Pero muchos hogares están distorsionados. Padres que llegan alcoholizados, madres que se drogan, y de repente miramos casos como el de una madre que dejó encerrado a sus hijos y ella se fue a bailar y pasó una desgracia, ¿verdad? Agarró fuego en la casa y todos los niños murieron. De repente son cosas que nosotros estamos viendo y miramos a futuro realmente que los resultados que hoy, lo que estamos sembrando hoy, lo vamos a cosechar en el futuro. Miramos en Estados Unidos lo que pasó. En Estados Unidos había una lectura de la escritura y se leía en la escuela, en el colegio, y tenían una sociedad más integrada, una sociedad más disciplinada, una sociedad con principios, valores, en los cuales pues se estaba mirando un ambiente diferente en Estados Unidos. Pero el día que se tomó la consideración, la mala decisión de sacar de las escuelas la lectura, de los colegios, la lectura de la palabra de Dios, se vino un declive. Se miró, ¿verdad?, los trastornos, se miraron cómo los niños se desbordaban, se introdujo las drogas, el alcohol a estos centros. O sea, donde se le cierra puertas a Dios, se le abre puertas al enemigo. Y donde se le cierra puertas al enemigo, se le abre puertas a Dios. Entonces, los resultados los vamos a ver a futuro, pero vayamos a ver lo que están haciendo las iglesias. Nosotros tenemos un índice grande, que decía la abogada, acerca de la parte sexual. En un departamento habían casos del 80% de niñas abusadas sexualmente. Y eso nosotros tratamos de bajarlo con enseñanza a un 20% y se logró bajar a un 20%. Y lo que queremos es cero índice. Pero la gente, la sociedad miró el trabajo que hizo la iglesia y miraron cómo se bajaron, cómo bajó ese incremento de un 80 a un 20%. Y le quiero contar algo, Carlos y la diputada Alejandra. ¿Cuántos programas llevaron a ese lugar? Y no dieron ningún tipo de funcionamiento. Pero ahora que se llevó ese programa, ¿verdad?, de la iglesia, que somos respetuosos también y estamos en un sistema laico, tenemos que también escuchar las otras partes. Pero nosotros llevamos esos programas en los cuales se ha dado resultados y hemos visto cómo la sociedad ha cambiado. Si ese departamento cambió de ese índole, ¿verdad?, ¿cómo no vamos a cambiar en nuestra sociedad? Entonces, estamos esperando cosas grandes para nuestro país y el día martes, como dice la diputada, los vamos a sentar y yo le puedo asegurar, vamos a llegar a un verdadero acuerdo porque es necesario leer la palabra de Dios. Qué bueno que todo sea por el bien de nuestro país, de nuestros niños. Tengo que separarme un momento para ir al corte comercial, pero recordarles que usted también puede participar a través del 3182-5600 en nuestro canal de WhatsApp. Participe y déjenos su opinión. De eso se trata, diálogo. En una sociedad democrática, pues debemos de conversar, como lo van a hacer tanto las autoridades, esta comisión del Congreso Nacional, con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y también la Secretaría de Educación, que es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Diálogo de Impacto. Seguimos en Diálogo de Impacto abordando esta iniciativa tan importante de la lectura de la Biblia en las escuelas. Ya hemos escuchado tanto al pastor así como a la diputada que nos han hecho un análisis muy claro, si se quiere, porque ante la opinión pareciera de que iba a ser una clase diaria de Biblia, pero ya la diputada ha sido clara que serán fragmentos, serán análisis, serán lectura de parábolas, que es ahí, como lo decía también el pastor, es como un nacho, ¿no?, en donde hay fuente de vida en las Sagradas Escrituras. Pero antes de continuar, quiero leer algunos mensajes que tenemos en nuestra plataforma de WhatsApp para contextualizar también esta conversación, este diálogo específicamente. Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo en las escuelas de clases o enseñanza de la Biblia.
Si el maestro es ateo, o irá un pastor o un sacerdote a la escuela. Si el maestro es ateo, o irá un pastor o sacerdote a la escuela. Bueno, uno de los mensajes, ya lo vamos a estar analizando. Si yo quiero que mi hijo se adoctrine a una religión, ya hay escuelas evangélicas, católicas y laicas. Bueno, otro punto de vista al cual se respeta. Antes de enseñar religión en las escuelas hay otros temas más importantes, mobiliario, pizarras, docentes, etc. Estos temas son más prioritarios. Ahorita con el tema crearán discordia empezando este nuevo gobierno. Leemos algún otro mensaje que tenemos. Ya Francisco Morazán fue muy sabio cuando dejó separada la religión y la educación. Y también nos dice Socorro Armas, buenos días, bendiciones, Dios tiene el control. Bueno, parte de los mensajes. Kings nos dice también, excelente, Proverbios 22:6. Bueno, muchas gracias. Eso de la Biblia es negocio. ¿Cuántas Biblias van a vender? No engañen al pueblo. Bueno, también nos dice Mari Pérez, pero el castigo lo tienen de parte de Dios. Perfectamente está que en las escuelas les enseñen las cosas de Dios. Bien, y tenemos otro mensaje para seguir con esta. Bien. Más adelante estaremos dando lectura. Pastor, opiniones que se respetan, dudas que hay por parte de la población, pero que al final también, yo debo decirlo, y perdón, diputada y pastor, mis hijos han crecido en escuelas, tanto católicas como evangélicas, decisión mía, como lo decía la diputada. Pero debo decirlo, por ejemplo, en la iglesia evangélica, en la escuela evangélica, son sumamente respetuosos. De hecho, respetan la doctrina de mi hija, que ha crecido en la iglesia católica, pero mi hija es feliz y es una muchacha de bien. Entonces, yo creo que cuando le ponemos, pastor, esas trabas, por eso es que no salimos adelante. Bueno, recuerde algo, Carlos, y todos los televidentes que los están viendo, respetamos sus opiniones, pero realmente sabemos la necesidad que hay de la lectura de la palabra del Señor para formar, vuelvo a repetir, las futuras generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, habla acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y dice que el carácter será hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces eso es entendible. Imagínese usted un hijo que no respeta a un padre. Entonces desde ahí ese hijo viene a tener un problema espiritual, emocional. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y todo lo que hagas prospere. Pero también dice la Biblia que serán amadores de los deleites más que de Dios. Yo creo que en ese momento, así como hay personas que dicen, hay escuelas, hay católicas, evangélicas, en las cuales se enseña. Pero ¿cuántos niños no tienen acceso para poder recibir esa clase? Porque sus padres no tienen el recurso económico para poder ponerlo en una escuela privada, en un colegio privado, sino tienen que mandar a los niños a una escuela pública. Y damos por cierto que esas personas del Congreso Nacional, y yo bendigo la vida de la diputada, que fue parte de esa comisión, o es parte de esa comisión, que Dios las ha iluminado para poder traer un ambiente diferente, un ambiente de paz. Y recuerde algo, Carlos, muchas veces no son los padres que van a la iglesia, sino un niño que lleva esa enseñanza al papá y a la mamá, y esos niños llevan a los padres y a las madres, sea la iglesia evangélica, sea la iglesia católica, sea la iglesia mormona, sea la iglesia adventista, porque estamos hablando de un sistema o un estado laico. Diputada, con este tipo de iniciativas se persigue también no dar pie para lo que está ocurriendo en otros países, como matrimonios del mismo sexo, el aborto. Ya vimos de que pues, el Congreso Nacional es pro vida, por ejemplo. Con eso se cierran las puertas ante este tipo de iniciativas también, que valdrá la pena en su momento analizarlas, pero se cierra esta posibilidad. Y también, diputada, con esto de los mensajes, ¿cómo asegurar que no será doctrinal esta iniciativa? Bueno, muy buenas preguntas. De hecho, tengo aquí, estaba escribiendo acerca de los comentarios que pusieron los televidentes en WhatsApp. Por ejemplo, hablaba de escuelas de diferentes religiones, católica, evangélica y las escuelas laicas. No vamos a perder las escuelas laicas.
lo que vamos a hacer es leer un libro que va a formar a sus hijos. Yo estoy preocupada por los hijos que tienen, porque yo no soy mamá todavía, pero sí considero que necesitamos formar niños como, digamos, me formaron a mí. Una muchacha con valores, con principios que se han perdido hoy en día. En el caso de maestros ateos, que también comentaron, es un tema que tiene que ir a la mesa, a ver qué se va a hacer como Secretaría de Educación o cómo lo vamos a plantear en el plan. Biblias vendidas de negocio, la Iglesia Evangélica está trabajando para que estas Biblias puedan ser gratis. Sin embargo, también tenemos que poner en la mesa qué Biblias son las que se van a leer, en qué orden se van a leer, para que todos hablemos el mismo idioma. Así que no es un negocio del gobierno tampoco. Y decían que habían temas más importantes. Yo creo que hoy en día el país necesita no solo formar profesionales con ciencia, con tecnología. Necesitamos tener profesionales con ética, con principios, para que juntos saquemos este país adelante. Entonces, con esta iniciativa es complementar el plan educativo que se tiene en el país. Que tengamos doctores empáticos, solidarios en un centro hospitalario, que tengamos docentes que amen su profesión, que amen sus niños. Entonces, eso es lo que se va buscando. Entonces, yo creo que más que decir también que es un tema político o religioso, no es así. Realmente estamos preocupados por la sociedad que tenemos hoy en día. Y como usted lo decía, el presidente Zambrano en la instalación de la legislatura el 25 de enero dijo que el gobierno del 2026 al 2030 es un gobierno pro vida, es un gobierno que respetamos, en este caso pues la palabra, es decir, que respetamos hombre y mujer. Bien. Bueno, interesante. Fíjese que la diputada ha dicho algo bien interesante con respecto al tema de las Biblias, sí, ¿no? Porque ella sabe, como buen hondureño siempre andamos pensando lo negativo, ¿no? Claro. Pero hay una asociación de Biblia, ¿verdad?, que se encarga sí, justamente de eso, es conformada por ambas iglesias también. Correcto, creo que la diputada es acertada. En dos aspectos comparto muy bien lo que ella dice. ¿Y de qué lo puede servir, Carlos, tener personas preparadas? Ingenieros, abogados, arquitectos, pero son adictos a las drogas, al alcohol, porque no se le inculcó esos principios, valores espirituales y morales. Entonces yo creo que tiene que ir de la par, y lo más importante es la parte espiritual. El Señor mismo dijo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No nos preocupemos por las Biblias, preocupémonos por primero buscar el reino de los cielos, y lo demás Dios se va a encargar de añadirlo. Entonces creo que es un trabajo de la iglesia, el deseo de poder compartir. El presidente de la confraternidad hondureña, el pastor Gerardo Irías, ha visto en bien poder repartir Biblias a todos estos centros. Pero primero, como decimos nosotros, estamos en un estado laico, tenemos que ver qué tipo de versión es la que se va a leer. Claro, por ejemplo, claro, hay una versión que nosotros con la Iglesia Católica hemos visto en bien, que es Reina y Valera del 60. Correcto. Es una versión muy leída, fue la primera de las que vino aquí a nuestro país y es la más leída en el mundo entero. Bueno, mire qué interesante. Compartimos algunos otros mensajes, diputada, para que también usted nos haga su análisis de lo que piensan nuestros amigos televidentes. Si lo aprueban, espero que le enseñen a los niños católicos que es pecado rezarle a los santos. Bueno, son criterios. Buenos días, Celique. El tema es de alto valor, por lo que no entienden que es solo lectura de la palabra de Dios. No es una clase de teología. Ni los maestros ni los niños y jóvenes serán sometidos a practicar una religión X. Es tan solo la lectura. Después de la misma palabra de Dios habrá cambios en cada persona oyente y parlante para que la palabra tiene vida y esta no volverá vacía. Bueno, puntos de vista también. Por el bien de nuestra niñez y juventud, dejen de tanta retórica, muchos cuestionamientos y aprueben la lectura. Si se tratara de otro tipo de lectura, como el mal llamado libro Kie de Don Mel, bueno, sí, esto es lo que ocurrió en el golpe de Estado. Correcto, golpe de Estado, claro. Si lo aprobarían distorsionando y retorciendo la mente de los niños, que son esponjas y todo lo bueno y lo malo lo absorben de uno. Bueno,
puntos de vista. Buenos días. El 90% de los niños no practican lo que oyen, sino lo que hacen. Un 5% practica lo que ve y un 5% practica lo que oye. No basta solo con la lectura de la Biblia, sino que practicarla con nuestras acciones en la vida diaria. La misma palabra de Dios dice que no solo hay que ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y eso es lo que muchos no practicamos, sobre todo los que están en el Congreso Nacional, que por sus malas prácticas están mal vistos para toda la sociedad hondureña. A propósito, la asignatura de educación cívica sigue vigente en el plan de estudio. De nada sirve impartirle en las aulas si en el hogar, los medios de comunicación y los actos de los líderes y dirigentes de sociedad se practica lo contrario. Las novelas y las películas les dicen todo lo que enseñan. Soy maestro que durante 44 años, forjando niñez, luchamos contra toda esa podredumbre. Francisco Maldonado desde Choloma. Saludos hasta Choloma. Bien, buenos días. Quiero dar mi opinión. Yo soy madre y padre. Para mis hijos estoy de acuerdo. Me gustaría que se le enseñara a los niños. Creo que las personas que dan oposición a la lectura de la Biblia, sin aquellas que no entienden, porque no escuchan, lo único que ven es la oportunidad para hablar. Creo que el 98% apoyamos el proyecto de la lectura de la Biblia. Buenos días. Bueno, son puntos de vista. Pero fíjese que analizando, diputada, todos los mensajes que han llegado, pues parece que por parte de la población hay muy buen apoyo para que se lleve a cabo esta práctica. Así es, mire, acabo de leer los mensajes en la interpretación, los que están escribiendo son padres de familia. Y si usted siente esos mensajes, hay una preocupación, que sus niños se salgan de las manos, porque estamos viviendo en una sociedad donde se han perdido los principios, donde se han perdido los valores. O sea, ahorita hay hijos que ni siquiera respetan a sus papás. Es una enseñanza que está en la Biblia. Entonces, ese tipo de enseñanzas son las que se van a buscar para tener mejores ciudadanos. Entonces yo les digo a los papás, y ahí están hablando también de religión, no se le va a adoctrinar con ninguna religión. Usted decide a qué iglesia va a llevar a su hijo, usted decide cómo va a rezar su hijo, pero sí va a escuchar un libro de enseñanza, de principios, de valores. Y esos valores que nos permitan tener una convivencia en paz, en tranquilidad en este país. Claro, es importante. Y leíamos uno de los mensajes también que se referían al libro del golpe de Estado, que sí, y que hubo una otra lectura obligatoria dentro de las instituciones. Y aquí estamos hablando de palabra de Dios, sí. Pastor. Sí, Carlos, creo que de acuerdo con un televidente del cual vio su mensaje, y decía que hay niños que están aprendiendo, oyendo, escuchando en la casa, y eso es real. Creo que, vuelvo a repetir, los niños hemos aprendido que de 4 a 10 años usted ya formó un niño, ¿verdad? Todo lo que ellos miraron, todo lo que ellos observaron, es lo que ellos tomaron. Los principios, lo que escuchó, los gritos, los pleitos, todo eso lo absorbió el niño. Claro, un niño no va a poderle reclamar a su papá, no le va a poder reclamar a su mamá. Gracias a Dios, hay muchos de esos niños que ahora son adultos y que fueron restaurados por medio de la palabra del Señor, y que Dios los orientó y les enseñó que era bueno y que era malo, cosa que quizás los padres de familia no se lo enseñaron. Quizás, vuelvo a repetir, los niños son como una esponja que van absorbiendo todo, ellos absorben todo, lo que miran, lo que oyen, cómo se comportan el papá, cómo se comporta la mamá. Y por eso yo le decía a Carlos y a la diputada Alejandra, sí, realmente yo repetí 3 veces primer grado, ¿verdad? Estuve 2 veces en segundo grado, y ya en sexto grado ya estaba betarros y me tuvieron, dijo la directora, yo no sé, me dice, te voy a hacer un bien o un mal, me dice, pero yo te voy a pasar, me dice, porque ya está muy viejo. Entonces yo comprendí algo, que eso lo que me afectó a mí fueron problemas en el hogar. Mi madre era una mujer con mucho, muy culta, muy respetuosa, igual a mi papá. Pero de repente me tocó vivir en ese ambiente con mi papá y mi mamá. Como yo era el menor, yo dormía con ellos. Escuchaba los momentos cuando ellos tenían sus indiferencias y aún los miraba tener relaciones sexuales, y de repente eso es lo que está pasando también hoy en la sociedad. Y entonces eso me afectó en mi vida.
porque yo estaba absorbiendo todo aquello. Pero de repente, qué bueno es que tenemos a un Dios que se interesa por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro. Y eso fue lo que Dios hizo, restaurar, trabajar en mi corazón. Me acuerdo cuando fui a escuela dominical, llegué siendo estrellita, de ahí corderito, y de ahí llegué a ser explorador de rey. De ahí, por los negocios que tenía mi papá, me tuvo que sacar porque él tenía discoteca, tenía hospedajes, viajes, y yo me tuve que sumergir a ese mundo. Pero después, nuevamente, Dios vino, ¿verdad? Porque cuando Dios tiene un plan, igual a Noé, ¿verdad? Hablando de las enseñanzas tan bonitas, el arca de Noé, y estamos hablando también acerca de una enseñanza como es el de Jonás en la ballena. Entonces yo me sentía en ese ámbito, ¿verdad? En medio de una gran tribulación, yo sabía que necesitaba a Dios, y fue cuando volví nuevamente al camino de Dios, y hoy ya tengo 34 años de estar en el camino de Dios, perseverando. Perdí 6 años trabajando en aquel ambiente, pero me dieron grandes lecciones. Claro. Creo que es importante saber todo lo que estamos viviendo y hacia dónde lo puede llevar el ser instruido por la palabra de Dios. Bueno, un testimonio por parte del pastor, también compartiendo con nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Diputada, sus consideraciones finales. Sabemos de que serán 30 días de mucho trabajo, confiamos plenamente de que se pueda llegar a un consenso, esto por el beneficio de las familias hondureñas, especialmente de la formación de los niños. Sabemos que en el camino van a haber diferencias, pero estamos hablando de Dios, y Dios es el conciliador de todo tipo de diferencias. Sus consideraciones finales, diputada. Bueno, agradecida con el presidente por haber introducido esta moción en el Congreso, agradecida con todos los diputados de las diferentes bancadas que votaron por esta moción, y agradecida con Dios, en este caso, pues yo sí soy cristiana, agradecida con Dios por esta oportunidad de estar en el Congreso y de formar parte de esta comisión, y decirle a la población: vamos a escuchar a todos los involucrados para que les dé tranquilidad, que vamos a tratar de hacer un plan que todos estemos de acuerdo para que se pueda llevar a cabo, y confiando que este libro pueda enseñarles muchos principios y muchos valores a nuestros niños, y en 15, 20 años sentirme orgullosa de haber apoyado esta moción. Bien, gracias, diputada Burgos, por habernos atendido. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, durante todos estos días para ver cómo van los avances de estas reuniones. Muchas gracias, diputada. A sus órdenes. Bien, agradecemos a la diputada Alejandra Burgos que nos ha acompañado. Antes de despedirme con el pastor, también quiero compartir algunos mensajes que nos han llegado. Tenemos ya poco tiempo porque hay que seguir con Hola Honduras. Vamos a ver, leemos los mensajes para que nuestros amigos televidentes. Buenos días, amigos de BTV. Bueno, mi opinión es que para los que estén en contra, que se lea la bendita palabra de Dios en las escuelas, que introduzcan un decreto que en las escuelas se enseña a fumar marihuana y otras drogas para ver cuántos se apuntan. Les veo desde Charlotte, North Carolina, Estados Unidos. Soy Cornelio Díaz. Saludos, Cornelio, un fuerte abrazo a la distancia. Buenos días, soy Mari de Comayagua, por los que sí se lee la Biblia para que aprendan los mandamientos de Dios, incluso aprender a leer. Es el mejor libro. Bien, tenemos otro mensaje: comiencen a leerle y a hacer conciencia bíblica en el Congreso Nacional, ya que los políticos perdieron el temor de Dios, en especial el Partido Nacional. Bueno, mensajes que nos han llegado y que agradecemos, por supuesto, por participar. Hay que respetar las opiniones. Yo creería, diputado, ya al cierre, pastor, no, ya voy a ser diputado, no se preocupe. Va a ser dentro de poco. Al cierre de este diálogo, reflexionar nuevamente, hacer una reflexión al pueblo hondureño de la importancia de tener a Dios en todo momento. Igual diputados. Los diputados deben de leer la Biblia también. Sí, creo que esto abarca a toda la sociedad. Creo que todos tenemos que involucrarlos, todos tenemos que ser partícipes. Qué bueno que muchas veces en muchos hogares hay una Biblia, la abrimos en el Salmo 91, la abrimos en el Salmo 23 como un amuleto. Y realmente toda la Biblia es inspirada por Dios. Y creo que nosotros debemos de tener por lo menos unos 20 minutos, media hora de meditación de la palabra. Eso trae salud, eso trae bienestar, eso trae claridad a nuestras vidas. Y yo le puedo asegurar, Carlos,
así como usted ha abierto ese programa Diálogo de Impacto y poder compartir con la diputada, hay muchas personas que están interesadas en este programa. Bien, vamos a seguir invitando, por supuesto, al pastor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Y por supuesto a ustedes también, para que reflexionemos de este tema trascendental e importante. Nada se puede hacer si no es con la presencia de Dios. Si no le pedimos a Dios a través de nuestras oraciones y si no reflexionamos la palabra. Ahora, habrá muchos mecanismos que se tendrán que ir afinando en esta comisión que, reiteramos, inicia el martes a las 10 de la mañana en su primera reunión. Y pedimos que Dios sea quien ilumine el caminar de todos los involucrados. Esto para el beneficio de la población, especialmente de nuestros niños que están en esa etapa de formación. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en Diálogo de Impacto. Le invito a que continúen con Hola Honduras. Con permiso.